Buenas tardes, hermano, ¿cómo está? Bendecidos, ¿verdad? Quiero decirle que no se desanime, hermano. Usted viene a adorar a Dios. Venga o no venga tal o cual hermano, nos hacen falta los que se fueron, pero adoramos al mismo Dios. Entonces, usted venga a adorar a Dios, no importa quién venga, no se desanime si ve 2, 3, o si está o no está el pastor. Estando Dios, no nos falta nada, mi hermano, ¿sí? Entonces, superemos eso. Yo sé que sí pega en el alma, en el sentimiento, y de ahí se agarra el enemigo, hermano, para desanimar a los que quedan. Acuérdese que la iglesia de hoy es un remanente, y ese remanente va a estar presente hasta la segunda venida del Señor, porque Él volverá. La primera vez vino como cordero, la segunda vez volverá como juez, ¿sí? Entonces, no se desanime. Yo le invito a que nos esforcemos todos, porque a todos nos pega, hermanos, a todos nos pega, pero puestos los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Nadie más tenemos que poner los ojos, ni en el pastor, en nadie, solo los ojos puestos en Jesús. Y Él nos llevará adelante. Recuerde que Él nunca nos deja. Nos dejarán algunos hermanos, pero Dios no, ¿verdad? Y dale con los hermanos, ¿verdad? Me duele, hermano, me duele. Entonces, pues hay que echarnos porras, hermanos. Le voy a pedir que me acompañe con una oración. Hoy el pastor lo invitaron a otra iglesia, entonces, oremos también para que el Espíritu Santo lo use allá donde está, y que también aquí el Espíritu Santo nos hable, nos edifique. Acompáñeme en una oración, hermano. Padre eterno, te damos gracias, mi Dios, porque toda la obra es tuya, Señor, oh Dios, y nosotros solo somos tus siervos, Padre. Te damos gracias, Señor, oh Dios, por este tiempo, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que bendigas tu palabra, mi Dios. Que tú, Señor, oh Dios, uses al pastor donde está, Padre, que tu Espíritu Santo le guíe, Señor, oh Dios. Igualmente a Señor aquí, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, oh Dios, nos enseñe, Señor, a cada uno, Padre. Prepara, Señor, oh Dios, nuestro corazón, Señor, oh Dios, para recibir esta semilla, Padre, y que quede sembrada, Señor, oh Dios, en este corazón, Padre, para que seamos también, así como somos oidores, también seamos hacedores de tu palabra, mi Dios. Bendice, Señor, tu palabra, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermano, el título de esta tarde es El llamado de Dios. Vamos a tocar un tema donde vamos a hablar un poco de la iglesia, la redención del cristiano y el llamado de Dios al cristiano. Vamos a iniciar, mis hermanos, comentando que cuando mencionamos qué es la iglesia, nos estamos refiriendo a todas las personas que pertenecen al Señor. Nosotros que estamos aquí somos la iglesia del Señor. Los que están en Colón son la iglesia del Señor. Todos los lugares donde la gente se reúne a alabar el nombre del Señor, esa es la iglesia. Está la iglesia que es universal, donde hay en diferentes lugares, y está la iglesia local, que es la iglesia de cada espacio, de cada colonia, ¿verdad? Pero todos somos parte de la misma iglesia. Y esta iglesia ha sido comprada por la sangre de Cristo. Existen otras expresiones también que se usan para denominar a la iglesia o describir a la iglesia. Muchos le llaman el cuerpo de Cristo porque realmente somos el cuerpo de Cristo. Otros le llaman a la iglesia la familia de Dios porque estamos unidos por un solo Padre. Otros le llaman el pueblo de Dios. Otros se refieren a la iglesia como los escogidos de Dios. Otros le llaman, y la Biblia también lo dice, la esposa de Cristo. Y otros también lo llaman a la iglesia como los redimidos de Dios. Y cualquiera de esas maneras se está refiriendo a la iglesia. Cuando hablamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es porque Cristo es la cabeza. Le voy a invitar que me acompañe a Efesios 1:22. Efesios 1:22. Aquí usted lo va a ver en la pantalla. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas
a la iglesia. Y Efesios 1:23 dice, la cual es su cuerpo. Es ahí donde vemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, mis hermanos, el cuerpo de Cristo está conformado ¿de qué? De creyentes, de personas que creen en Jesucristo, y esto está en la Biblia establecido en Hechos 2, no vamos a leer Hechos 2, pero si usted en su casa lee Hechos 2, ahí es el inicio de la iglesia desde el día de Pentecostés. Y esta iglesia, repito, va a estar presente en la tierra hasta la segunda venida de Cristo. La iglesia pasará y ha pasado siempre por situaciones donde la iglesia quiere ser apagada, pero ha sufrido persecución. Recordemos en la iglesia primitiva cómo eran perseguidos los creyentes y cómo estos creyentes con esa conciencia, con esa fe, con ese fervor, sufrían en el Coliseo romano. Hay libros que nos hablan que precisamente debido a la persecución, los creyentes de aquel tiempo de la iglesia antigua se reunían en catacumbas, lugares donde no entraba ni aire, eran lugares húmedos donde no entraba ni el aire ni el sol. ¿Y qué pasaba con estas familias que eran perseguidas? Enfermaban, porque era tanta la humedad que enfermaban y muchos morían ahí encerrados. Pero ellos diario estaban ahí, ¿por qué? Porque no rindieron su rodilla a los ídolos, porque no renunciaron a Cristo, porque prefirieron dejar sus hogares y esconderse en las catacumbas antes que ser asesinados, y sobre todo antes que renunciar a Cristo. Esa era la fe de la iglesia primitiva, que luchó contra todo para que siguiera existiendo la iglesia. Sí, a veces en ocasiones hay libros históricos que hablan que a veces salía solo una persona y a él le encargaban, pero esta persona que salía tenía que ser muy ágil y tenía que saber por dónde moverse, porque la iglesia estaba siendo perseguida. Y estaban identificados quiénes eran los cristianos, era evidente. Y entonces esta persona que salía tenía que saber escabullirse, saber correr para poder regresar, porque de que esta persona regresara dependía la vida de otros que estaban enfermos, porque a veces salían por alimentos, por medicina, y entonces fue una iglesia que sufrió, ¿verdad? Cuando había un cierto tiempo para seguir esperando a la persona que salió, si ya no regresaba, sabían que había sido muerto, que había sido llevado al Coliseo romano, donde, como ustedes se ha visto en algunas películas, se los llevaban y los metían en el Coliseo romano y servían de diversión a los romanos. Esa era la iglesia primitiva, luchaba por su fe. Entonces, mis hermanos, es pues la iglesia cristiana la que está conformada de partes vivas, me refiero a los creyentes, del mismo modo que el cuerpo está configurado para funcionar como una unidad. Está la semejanza o la analogía de que la iglesia es como un cuerpo que está unida por todas sus partes y al mismo tiempo es independiente. Este dedito se mueve independiente del dedito del pie, pero al mismo tiempo dependen del mismo cuerpo. Así es la iglesia de Dios. La iglesia también es un cuerpo que muestra su unidad y su diversidad, aunque está gobernada por una cabeza que es Cristo. En Efesios 5:23 vemos que dice el texto: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahí está unido, ahí está la cabeza que es Cristo y el cuerpo que es la iglesia. Pero ahora nos preguntamos, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Por qué se conformó la iglesia? ¿Qué formó a la iglesia? Y la respuesta es que fue la predicación de un mensaje que tiene como clave una cruz, la cruz donde murió nuestro Señor Jesucristo, donde Él fue humillado,
donde Él fue muerto, después fue sepultado y que se levantó de entre los muertos y que resucitó y que vive eternamente para dar salvación a todos los que en Él creen. Ese es el evangelio, ese es el fundamento de la iglesia, la cruz del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo reconoce que a oídos de los sabios del mundo, este creer, esta fe, de este mensaje del evangelio es una locura, es la locura del evangelio. Esto lo vemos en Romanos 1:16. Romanos 1:16, que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Por qué es poder de Dios? Porque recordemos que el Señor Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad y en Él también estaba el poder de Dios. Dice que es poder de Dios, dice, para salvación a todo aquel que cree. Es la locura del evangelio, que los fariseos pensaban y era increíble para ellos entender que solo por creer en el Señor Jesucristo ya eran salvos. Ellos decían que había que hacer obras, que hacer sacrificios, pero ese no es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es creer en el Señor Jesucristo. Y entonces continúo leyendo lo que dice Romanos 1:16. Dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí nos habla de los dos tipos de personas, los que eran judíos y griegos, y cómo fuimos nosotros, que no somos judíos, injertados para esta salvación. Nadie habría podido creer al principio, mis hermanos, que un puñado de discípulos, ¿cuántos discípulos fueron? 12 menos 1, 11. Y nadie podría creer que a raíz de este pequeño grupo de hombres se multiplicara el mensaje del evangelio, sin otras armas más que el mensaje de la cruz y la fuerza del amor. Y con esto ellos, los discípulos, extendieron el reino de su Señor hasta lo último de la tierra, como dice Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice que estos apóstoles fueron testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, dice, y hasta lo último de la tierra. Ellos se separaron como grupos, se separaron, y unos fueron hacia un lado y otros a otro, y así fue como se extendió el evangelio. Y a consecuencia de esta predicación del evangelio, pues fuimos muchos alcanzados por este mensaje de la cruz, ¿verdad? Y pues para eso, les repito, hubo persecución, la iglesia siempre ha sufrido persecución, pero hasta estos días todavía existe la iglesia. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Se están viendo ya ahora muchos sucesos, hay incluso si usted se mete a internet, hay quienes sacan ya muchos, la venida del anticristo, todo eso, y no dudamos, hermanos, que el Señor viene pronto, ¿verdad? A consecuencia de la predicación del evangelio, entonces tenemos varios sucesos sobrenaturales que se dan en el hombre. ¿Cuál es el resultado de la predicación del evangelio? ¿Qué es lo que pasa a la persona que se le extiende el evangelio? Suceden unos hechos sobrenaturales que se dan cuando el hombre se arrepiente de sus pecados y recibe al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Cuando el evangelio es dado a conocer a una persona que no tiene a Cristo, viene y esta persona se arrepiente, confiesa, pide perdón por sus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Estos sucesos son los que le pasan. ¿Qué pasa en esta persona? Primero viene la conversión. Ese es un punto, es algo que le sucede, la conversión. ¿Qué es la conversión? Es el acto de volverse a Dios. Recordemos que el hombre fue alejado de Dios cuando Adán pecó. Y entonces cuando viene a Cristo, se arrepiente
y le confiesa como su Señor y Salvador, se produce en el ser humano lo que se llama la conversión. Y la conversión es volverse a Dios, es como si vas en una dirección, tienes el encuentro con Cristo y te vuelves. ¿A dónde? Al diseño original. En el principio, en el Génesis, Dios creó al hombre y tenía comunión con él. Entró el pecado y se rompió esa comunión. Cuando se produce esta conversión, vuelve, conversión. Es volverse a Dios otra vez. Mientras el hombre no se arrepiente y no pide perdón a Dios y no lo reconoce como su Señor y Salvador, no es convertido. Es cuando nosotros decimos, yo soy un convertido, yo sufrí una conversión, yo iba en el camino del pecado y me convertí, regresé otra vez, me volví a Dios por el sacrificio de Jesús. Esto lo vemos en Primera de Tesalonicenses 1:9. Yo se lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Dice el texto: en todas partes la gente habla de la manera tan buena en que nos aceptaron cuando estuvimos allá con ustedes. Y dice, ¿y cómo dejaron de adorar ídolos? O sea, esta gente se volvió, adoraba ídolos, pero se volvieron a Dios, abandonaron los ídolos y sufrieron una conversión, dejaron los ídolos y se volvieron a Dios. Y dice, ¿y cómo dejaron de adorar ídolos? Y cambiaron para servir al verdadero Dios viviente. El Dios viviente es nuestro Señor. La palabra conversión en griego significa epístrefo. Epístrefo. Y esta palabra griega epístrefo quiere decir volver. Significa también revertir. Significa también convertirse. Quiere decir que este convertirse es de hacer que una persona se vuelva. Se refiere a convertirse, al convertirse de una persona que se vuelva. Siendo esta conversión de una manera literal, se vuelven a Dios, se convierten a Dios, dejan los ídolos y vuelven a tener ese acercamiento con Dios. En Isaías 31, versículos 6 y 7, yo se lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Este texto dice, pueblo de Israel, vuelvan a aquel contra quien tanto se rebelaron, porque ese día ustedes renunciarán a los ídolos de oro y plata que se hicieron con sus manos llenas de pecado. Es un texto donde se les habla y les dice que se conviertan, que se vuelvan, que regresen otra vez a Dios, que cambien otra vez a Dios y que abandonen a los ídolos. Esto, repito, es la conversión. Y la conversión también es una necesidad, pues el alma está hecha para Dios. Y cada latido de cada corazón, cada pensamiento de cada alma, cada instante de la existencia está hecho para hacer una alabanza ¿a quién? A nuestro Creador. ¿Quién es el que nos creó? Dios. Y entonces aún el aliento de vida que nosotros tenemos es el que Dios nos dio cuando nacimos. Cuando usted nació, el doctor le dio una nalgadita. ¿Y usted qué hizo? Cogió aire y lloró. Y cuando partamos de este mundo, ¿qué cree que vamos a hacer? A regresar ese aliento de vida. Porque el aliento de vida que nos dio Dios cuando nacimos es el que nos mantiene vivos. Cuando sea nuestro tiempo de partir de ese mundo, vamos a exhalar, vamos a regresar aún ese aliento de vida que tenemos, no nos pertenece, le pertenece a nuestro Creador. Y a Él volvemos. Del cielo salimos y al cielo regresamos. ¿Sí? No nos perdemos. Y entonces, mis hermanos, cada instante de nuestra existencia está hecho para hacer una alabanza a nuestro Creador. ¿Cuántos son una alabanza para su Creador? Todos, todos. Y las Escrituras nos hacen este llamado en Ezequiel 14:6, solo anote la cita, no lo vamos a leer, y Mateo 18:3. Estos textos nos hablan de esto. Otro evento que pasa cuando el pecador se arrepiente
es que viene la justificación. Escuchamos mucho que somos justificados, pero ¿qué es la justificación? La justificación es el acto de Dios de quitar el pecado de la vida del hombre y de quitar también la pena del pecado. Esa es la justificación. La culpa que yo tenía, Cristo la quitó, Él la pagó. Y al mismo tiempo, en la justificación, al mismo tiempo que me hace justo por medio del sacrificio expiatorio de Cristo, me quita el pecado y entonces yo ya soy justificado, ya soy un justo del Señor. Esa es la justificación. Estos son actos sobrenaturales, increíbles de creer, que otra persona, en este caso el Señor Jesús, pague por mis maldades, pague por mi pecado. Esa es la justificación, que Él me adjudica su santidad y mi pecado, Él lo carga, Él lo cargó, Él pagó. Hay un canto que dice: tu santidad me envuelve. Y yo decía, ¿cómo es que la santidad de Dios me envuelve? Pues nos envuelve porque recordemos que nosotros éramos pecadores y estábamos separados de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que Dios no nos puede ver, no nos podía ver, porque Dios no tolera el pecado. Y entonces con la obra del Señor Jesucristo, la santidad de Jesús nos envuelve, y entonces ahora el Señor Dios nos ve, pero a través de su Hijo Jesús. ¿Sí me explico? Esa es la justificación, que Dios ya no ve mis faltas, sino que ve la justificación, la santidad de su Hijo en mí, y me ama, y me hace su hijo, y no me aniquila, y su ira ya no está sobre mí, sino que me adopta como hijo, y le puedo decir: papito. Puedo acercarme a Él, al trono de la gracia. ¿Para qué? Para encontrar el oportuno socorro. Toda esta es la obra de la justificación. Por eso somos justificados, porque Cristo pagó por nosotros, porque quitó de nosotros todo el pecado y nos imputó, nos dio su santidad. Fue un intercambio. ¿Nosotros qué podíamos darle? Puro pecado. Y Él, que toda su santidad nos fue puesta a nosotros. Y esto es un acto sobrenatural. El otro acto sobrenatural que pasa cuando alguien viene a Cristo es la regeneración. Y la regeneración es una palabra compuesta. Re es volver, generación. Cuando nosotros nacemos con una genética, ya tenemos una generación, nuestra genética es de pecado, el pecado original, pero la regeneración es el nuevo nacimiento. ¿Qué es la regeneración? Es lograr que algo recupere su forma o su estado original. Vuelvo a repetir, cuando el hombre pecó, cuando nosotros nacimos con el pecado original, el pecado de Adán, que todo ser humano tiene. Y entonces la regeneración es recuperar o lograr recuperar la forma o el estado original. Y repito, en un estado original el hombre tenía comunión con Dios. Esa es la regeneración. Conseguir que una persona deje de lado una conducta dañina es la regeneración. Ezequiel 36, 26 y 27, en Palabra de Dios para Todos, dice el texto. Repito, Ezequiel 36, 26 y 27. Dice Ezequiel: les daré un corazón nuevo, ya no el que tenías, te va a dar un corazón nuevo, y esa es una regeneración. Dice: y les infundiré un nuevo espíritu. Teníamos un espíritu de pecado, y el espíritu que el Señor nos pone es un nuevo espíritu. ¿Y este espíritu de quién es? De Él, porque nadie puede dar, cada quien da de lo que tiene. El Señor da de su espíritu a todo aquel que le reconoce como Señor. Dice: les quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne.
Pondré mi espíritu en ti. Eso es algo sobrenatural, mis hermanos. Pondré mi espíritu en ti. ¿Cuál es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. Cuando usted viene al Señor, el Señor pone dentro de usted al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Tiene el mismo poder de Dios, es la tercera persona de la divinidad. Es Dios en el Espíritu Santo, ¿sí? Dice, lo haré para que vivas por mis leyes. Ya no va a vivir como usted quiere, porque ya Dios le está regenerando, le está dando un corazón diferente. Ya no va a vivir usted ni con el corazón viejo, ni con el pensamiento viejo, ni como usted sentía de la manera vieja. Dice, lo haré para que vivas por mis leyes. Es el corazón de Dios, es el Espíritu de Dios viviendo en el hombre. ¿Para qué? Para que haya esa regeneración, para que usted sea diferente. ¿Se puede luchar contra el pecado? Sí. ¿Por qué? Porque tiene al Espíritu de Dios, porque Dios ya le cambió el corazón, ya no tiene el corazón de piedra. Usted ya no debe de pensar como pensaba antes, usted ya piensa diferente, porque Dios le regenera, le cambia, lo vuelve a Dios. Dice, lo haré para que vivas por mis leyes y para que obedezcas mis reglamentos. Hay cristianos que dicen, es muy difícil obedecer a Dios. Si usted tiene el corazón de Dios, usted puede, no más falta que usted quiera, ¿verdad? Ahí es donde entra la voluntad, el libre albedrío que Dios le da a cada quien. La voluntad de obedecerle o no, de que puede, puede. La pregunta es, ¿quiere? Ese es el punto donde el hombre se revela, cuando el hombre sabe lo que tiene que hacer. Por un ejemplo, me salen canas, no quiero que se me vean las canas, sé lo que tengo que hacer. ¿Qué es? Ponerme un tinte, pero no quiero, entonces se me ven las canas. Es algo así, ¿verdad? Usted sabe lo que tiene que hacer cuando tiene un problema. ¿Qué es lo que pasa? Que no quiere hacerlo. Usted a veces tiene problemas en su casa por su manera de vivir, que no es nada cristiana. Y usted sabe lo que tiene que hacer porque conoce la palabra, porque tiene el Espíritu de Dios, porque tiene el corazón de Dios, porque Dios le habla, pero usted dice, no quiero obedecer. Y entonces ahí está el problema del cristiano que dice, es que no puedo. Sí puedes, tienes el Espíritu de Dios, pero no quieres obedecer. El pecado del principio de Génesis, ¿cuál fue? Desobediencia a Dios. Rebeldía. Ese es el pecado que todos tenemos. Y pasa una cuarta cosa también que es sobrenatural. Somos adoptados. Pasa la adopción. ¿Qué es la adopción? Es el acto de Dios donde coloca al creyente en su familia y es el lugar dado a uno a quien no le pertenece. A nosotros como pecadores no nos pertenecía ese lugar en la mesa del Señor. Recuerden la predicación de Mefiboset, no nos correspondía, pero la misericordia de Dios nos alcanzó y nos da un lugar en su mesa, nos da un lugar en su familia, nos llama hijos y nos da el derecho de llamarle padre. Esa es la adopción que se da con todo el creyente. Y entonces, mis hermanos, cuando una persona se convierte a Cristo, todos estos cuatro puntos que tocamos y más que hay, pasan en el momento mismo en que una persona se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. Es inmediato. No tienes que esperarte 6 meses a ver si es de verdad que naciste de nuevo o no, sino que si fue genuino tu arrepentimiento, el Señor hace esto, el Espíritu Santo lo hace y de manera inmediata esto acontece en tu vida. Pero esta conversión, repito, se da ya que hubo un arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Ese cambio sincero y que es total en la mente y también en la disposición del ánimo con respecto al pecado, que es lo que le decía. ¿Quiere dejar de pecar? Sí se puede, pero falta que usted quiera.
incluyendo también un sentido personal de culpabilidad e impotencia de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted pasa por este proceso, ¿qué es lo que pasa? Que a usted ya le va a doler cuando peca, ya le va a doler cuando ofende a Dios, porque acuérdese que tiene otro corazón, ya no tiene el corazón de piedra que no sentía, o que luego, como uno dice coloquialmente, me vale, ¿verdad? Oye, pero ¿qué esto? Me vale. Es lo que uno hace cuando está endurecido. Y entonces hay un cambio en el sentido personal respecto al pecado. Cuando hablamos, mis hermanos, del arrepentimiento, este arrepentimiento del pecado se tiene que dar en el intelecto. Significa un cambio de puntos de vista. Usted ya no va a ver las cosas como usted las veía, usted ya no va a resolver los problemas de su casa como los resolvía antes. Hay un cambio en el intelecto, usted ya piensa diferente, ya puede pensar diferente. Es el cambio en el intelecto, significa que ya cambiaron sus puntos de vista de manera particular en lo que concierne al pecado, a Dios y al yo. ¿Cómo ve las cosas? ¿Cómo dice Dios las cosas? ¿Y cómo siento yo las cosas? ¿Sí? Porque si nos ponemos a analizar, ¿qué opinas de tal situación? Pues yo pienso esto, pero ¿qué dice Dios de eso? ¿Y qué harías tú en un caso de esos, de una situación? Y entonces son varias áreas que entran donde usted tiene que pensar como Dios, ya no como usted pensaba, ya no como usted sentía. En el Salmo 51, versículo 3 al 5, yo se lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Dice David: reconozco que he sido rebelde. ¿Usted sabe cuando peca? El rey David sí sabía y dice: reconozco que he sido rebelde. Siempre tengo presente mi pecado. ¿Por qué siempre tenemos presente el pecado? Porque tenemos una conciencia que nos dice, por ejemplo, si yo fui al supermercado y me traigo 6 yogures y nomás pago 5, yo sé que traigo 6 y yo sé que pagué 5. Y entonces esa es mi conciencia. Y entonces yo pequé. Y entonces David dice: reconozco que he sido rebelde, siempre tengo presente mi pecado. El 4 dice: pequé contra ti y solo contra ti. Delante de ti hice lo que es malo, porque recuerde que Dios todo lo ve, todo lo sabe. Dios donde quiera está, ¿verdad? Dice: por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. El versículo 5 dice: yo nací culpable, mi madre me concibió pecador. En este versículo vemos el punto que les acabo de decir. En el intelecto, David sabe que pecó. Dice: reconozco que he sido rebelde. Dice que reconoce que ha pecado ante Dios, porque dice: contra ti y solo contra ti he pecado. Cuando peca sabe que está faltándole a Dios. Dice, y también al yo, dice: yo nací culpable, sé que soy pecador, sé que yo soy pecador. Y es que eso nunca se nos debe olvidar, que en nosotros, en este cuerpo, mora el pecado. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Lo que quiero hacer, no lo hago. Cuando dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque nosotros queremos obedecer a Dios, pero a veces nuestro cuerpo nos gana, ¿verdad? Cuando hablamos de un arrepentimiento en lo emocional es un cambio en los sentimientos. Cuando un arrepentimiento es en lo emocional, solo va a haber cambio en los sentimientos. En Mateo 27:3, palabra de Dios para todos, dice el texto. Este es un ejemplo de un arrepentimiento emocional. Es Judas, el que lo había traicionado. Dice: vio que habían condenado a Jesús, sintió pesar por lo que había hecho, se arrepintió, le dolieron los sentimientos. Así que les devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos líderes. Este es un ejemplo de alguien que en lo emocional se arrepiente de lo que hizo.
Cuando hablamos del arrepentimiento voluntario, implica un cambio de la voluntad y disposición de ánimo y consiste en volverse de una manera interna del pecado o apartarse del pecado. Entonces, mis hermanos, el arrepentimiento va más allá de un simple remordimiento o de una emoción pasajera. Hay quien, por ejemplo, se arrepiente, pero nomás un ratito, y al ratito ya no, ¿verdad? Ya se le pasó. Algunos diccionarios traducen el arrepentimiento como un cambio de parecer o como un repudio del pecado para volverse a Dios, pero este es un arrepentimiento pasajero, un cambio de parecer. Otra definición que da el diccionario de esto es un dolor verdadero por el pecado, acompañado de un sincero esfuerzo por dejarlo. Una definición más es que al arrepentirse, un pecador se aflige por sus pecados y los odia, movido no solo por la vista y el sentimiento de peligro, sino también por lo inmundo y lo odioso que esto trae, y que sabemos que este pecado es contra la naturaleza de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, el arrepentimiento que tiene que mostrar la persona tiene que provocar una aflicción por el pecado, tiene que haber dolor por el pecado. Y esto es para que cada uno de nosotros nos analicemos. Cada uno de nosotros sabe si le pesa cuando pecas. Porque a veces sí estamos en la iglesia, pero pues no, ya es tanto año el que estamos acostumbrados a estar en la iglesia y escuchar las palabras que dejamos de analizarnos. Y a veces el pecado ya no nos duele. Y entonces ahí hay unas partes endurecidas donde hemos dejado de ir con Dios a confesar esos pecados. Y se van endureciendo, se van quedando, y eso va creciendo como un cáncer. Y al rato hay frialdad, y al rato se deja de congregar la gente, ¿sí? La palabra que el Nuevo Testamento traduce como arrepentirse viene del griego, y esta palabra es metanoeo. Esta palabra es metanoeo. ¿Qué es esta palabra? Esa es una palabra que está compuesta por dos palabras. La palabra meta quiere decir dirigirse a una meta o a un blanco. Y la otra parte de la palabra, que es noeo, significa comprender o percibir con la mente. Considerando ya con esta definición el significado etimológico de esta palabra, podemos traducir que el arrepentimiento es como un cambio de mente que provoca un cambio radical de vida, radical. ¿Ha conocido usted gente que en la iglesia bien emocionados brincan, saltan, bailan, saludan, sirven, pero los ve por un breve tiempo en la iglesia? ¿Sí ha visto personas así? Y que ya después dice, ¿dónde están? Si el hermano se veía bien entregado, quizás fue un falso arrepentimiento, porque dura poquito, no dura mucho, no es real, no es un metanoeo, porque el cambio que es un metanoeo dice que es un cambio de mente que provoca un cambio de vida radical. De ahí que a veces a la gente cuando la ven le dicen, oye, ya ahora eres diferente, nomás te hiciste cristiano y ya eres otro. ¿Por qué? Porque sufrió eso sobrenatural que hace el Espíritu Santo, que es un cambio radical de mente. Ya no piensa como pensaba, ya no actúa como actuaba, ya no habla como hablaba. Recuerde que tenemos 3 enemigos con los que siempre tenemos que luchar. ¿Cuáles son? El mundo, la carne y Satanás. Dice la Biblia que nuestro adversario, ¿quién es? Satanás. Dice vuestro adversario, el diablo. Así está escrito, mi hermano.
Si usted ahorita sale y alguien de afuera, un joven, un señor o una señora, depende, me dice, soy tu adversario, cuídate, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a sacar la vuelta? ¿Verdad? Digo, si no se quiere uno pelear, ¿verdad? Porque si es uno gallito, dice, pues de una vez, ¿verdad? ¿Para qué le lo posponemos? Vamos a terminar con esto de una vez. Pero si usted no quiere pelear, se va a estar cuidando de esa persona, porque es su adversario, ya le declaró la guerra. ¿Y usted qué dice? Yo no quiero pleito. Pues su adversario, mi hermano, nuestro adversario, está escrito que es el diablo, y él no está jugando. Él va por todo, él va por tu familia, él va por tu matrimonio, él va por tus hijos, él va por ti, él va por tu esposo, él va por tu trabajo. Acuérdense a dónde va a parar la gente, a Lodebar. Lodebar es el mundo, ese es el lugar donde es muy difícil salir. Y entonces el metanoeo es ese cambio radical. De una manera más sencilla es la transformación profunda de corazón y mente a una manera positiva. Ese es el cambio radical que hay en el creyente. Por lo tanto, nosotros podemos definir el arrepentimiento como un cambio en la manera de pensar provocado por un verdadero dolor por los pecados que le hacen al hombre reconocer que nuestro estado de miseria, cada vez que nosotros nos equivocamos, sabemos que ofendimos a Dios y eso nos duele. Y tenemos una necesidad de perdón y que todo eso nos impulsa a abandonar esa actividad y ya no repetirla, ya no permanecer repitiendo el mismo pecado, el mismo. Cada 8 días te arrepientes de lo mismo, hermano, mejor resiste. Resiste al enemigo, tienes que luchar. La batalla contra quién es, contra el mundo, no caigas en tentación, contra ti mismo, contra el yo, contra tu carne. No prestes tu cuerpo. Si te gusta tomar, pues no vayas a donde toman, hermano, para que no estés en tentación. Si te gustan los juegos de azar, no vayas a donde hay los juegos de azar. Satanás, recuerde que va por todo. Y son nuestros 3 adversarios. El principal es el diablo, el mundo y mi carne. Son con los que todo el tiempo y a toda hora voy a estar guerreando, ¿sí? Batallando. Un ejemplo de esto es el hijo pródigo, que vemos que en él hubo una manera de pensar diferente. Recordemos que el hijo pródigo le pidió su herencia al padre. Lo vemos esto en Lucas 15:17. Recordemos que el hijo pródigo le pide al padre toda su herencia y va y la gasta. Y en el 15:17, cuando ya él se ve en un estado deplorable, dice, entonces se dio cuenta de que había sido muy tonto. Yo se lo estoy leyendo en palabra de Dios para todos. Se dio cuenta de que había sido muy tonto y pensó, recobró el conocimiento, ¿verdad? Todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Él se había ido a pecar y entonces en la necesidad recordó y pensó, recobró el conocimiento. Dice, después de ver el cambio en su manera de pensar, vemos el cambio en sus sentimientos. En el versículo 15:18 dice, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Hubo un sentimiento de culpa, porque también él, cuando se fue, él fue soberbio y le pidió su herencia a su padre. Entonces él creía que no necesitaba a su padre para vivir. Se fue y malgastó toda su herencia, pero ahora sentía el dolor por lo que había hecho y pidió perdón a su padre. Del mismo modo, en el hijo pródigo vemos un cambio de actitud también, un cambio en la manera de actuar y de comportarse. Lucas 15:20 y 21, el texto dice, entonces el hijo regresó. No todo quedó en el pensamiento, sino que tomó cartas en el asunto y regresó a donde su padre, a la casa de su padre. Dice, mientras el hijo todavía estaba muy lejos de casa, su padre lo vio y tuvo compasión de él. Salió corriendo a su encuentro y le dio la bienvenida con besos y abrazos.
la misericordia y el amor del Padre, ¿verdad? Cuando uno se arrepiente, el Señor siempre nos está esperando con los brazos abiertos. El 21 dice, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, no merezco llamarme tu hijo. Esto nos habla de un genuino arrepentimiento. Recobró la conciencia, le dolió lo que había hecho, dejó el orgullo y pidió perdón y se arrepintió y regresó a casa. Esto nos habla de un genuino arrepentimiento. Con todo esto que hemos visto, mis hermanos, hay una consecuencia. En consecuencia a esto, a que somos parte de la iglesia, de que Cristo es nuestra cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia, a que nosotros ya somos regenerados, justificados, ya somos hijos, hay una responsabilidad. Nosotros, al llamarnos hijos, el Señor Jesús nos deja en las Escrituras una metáfora. ¿Y qué es una metáfora? Es una figura o una imagen de lo que debemos de ser, una de las tantas cosas que debemos de ser. Y esta metáfora es una característica que corresponde a un discípulo del Señor, a un hijo del Señor. Esta característica debe de ser parte de su carácter. Tiene que ser el carácter de un hijo del Señor, un carácter que los verdaderos cristianos deben conseguir y mantener en el mundo. ¿Cuál es esta característica? Que Dios quiere que se desarrolle en nuestro carácter, que nos pide que se desarrolle. Vamos a ver Mateo 5:13. Mateo 5:13. ¿Qué nos dice el Señor? Mateo 5:13. Léalo por favor conmigo a la de 3. 1, 2, 3. ¿Qué dice que somos? No dice si quieres ser sal, si te parece que seas sal, dice vosotros, ya eres hijo, tú eres la sal de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Lo hemos escuchado mucho. Esto es algo que ya el Señor dice que somos. Si hay en nosotros, si hubo ese arrepentimiento, si verdaderamente somos hijos de Dios, somos parte de la iglesia. Dice el Señor, vosotros sois la sal de la tierra. En palabra de Dios para todos, este mismo texto dice, ustedes son la sal de la tierra, son, ya nos dijo, son, y son está en presente, no es fuiste ayer, no vas a ser en un futuro, hoy que estás aquí en la tierra, tú eres la sal de la tierra. Dice, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podría volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino ¿para qué? Para ser tirada y pisada por la gente. ¿Quién es la gente? La gente que no conoce a Dios, la gente del mundo. A través de la historia, vamos a ver un poquito de la sal. La sal ha sido usada ¿para qué? ¿Para qué usamos la sal nosotros? Para darle sabor a la comida, ¿verdad? A veces hay gente que le arriman el plato, todavía no la prueba y ya le está echando sal porque dice, le falta sal. Y pues no la ha probado, pero pues son costumbres, ¿ah? Pero hay gente que sin la sal no vive. Y entonces la sal ha sido usada para dar sabor y sirve para preservar y es una de las necesidades de la vida. La sal era importante en Israel y en el mundo grecorromano. La sal siempre ha existido. En Israel la sal se requería en las ofrendas de cereal y en los pactos en el Antiguo Testamento. Solo anote los textos, no los vamos a ver. Levítico 2:13 nos habla de la sal en las ofrendas, en el altar. Y Números 18:19, ahí estaba presente la sal. En aquel tiempo también los soldados en el ejército romano recibían una porción de sal. Y esta porción de sal, el término latino para esta porción era salarium.
de donde viene la palabra salario en español. Ese era su salario, la sal. En las Escrituras, la humanidad, bajo los impulsos no restringidos de su propia naturaleza malvada, se representa como completamente corrompida. La humanidad, hablando del mundo, está totalmente corrompido. ¿Quiere ver qué tan corrompido está? Siéntese todo un día a ver las noticias. Abuelitas matando a sus nietos, padres matando a sus hijos, nietos. Está la maldad a tope, mis hermanos. Así de corrompido está el mundo, la maldad, y así ha sido siempre. Vemos aquí unos textos, si quiere usted anótelos, no los vamos a leer. Así fue antes del diluvio, la humanidad ya estaba corrompida. Génesis 6, del 11 y 12, ahí nos habla de cómo antes del diluvio ya la humanidad estaba corrompida. Después del diluvio igual, siguió corrompida. Génesis 8, 21. También en los días de David, Salmos 14, versículo 2 y 3, es donde nos habla de qué tan corrompida está la humanidad. También en los días de Isaías, Isaías 1, versículos 5 y 6. Repito, en los días de Isaías, el libro de Isaías, capítulo 1, versículos 5 y 6, nos habla en qué condición estaba la humanidad. En los días de Pablo, también la humanidad estaba así. Efesios 2, versículo 1 al 3. Repito, en los días de Pablo, en Efesios lo leemos 2, versículos 1 al 3. En los días de Job, 14, 4. Job 14, 4. Job 15, 15 y 16. Job 15, 15 y 16. Juan 3, 6. Todos ellos nos hablan de cómo estaba la humanidad. Juan 3, 6. Romanos 8, 8. Tito 3, 2, 3. Capítulo 3, versículo 2, 3. Y hay más, mis hermanos, estos son solo algunos. Y el remedio para toda esta corrupción, ¿qué es el remedio para contrarrestar toda esta corrupción que hay en el mundo? Es la presencia activa ¿de quién? De los discípulos del Señor. ¿Quiénes tienen un corazón de carne? Los cristianos. Y el cristiano, la figura que se le dio es la sal de la tierra. La sal preserva, ¿sí? Entonces el remedio para toda esta corrupción es la presencia activa de los discípulos entre las demás personas, entre el mundo. El carácter y los principios de los cristianos puestos en íntimo contacto con la humanidad tienen el propósito o la finalidad de detener la corrupción que hay en la humanidad. ¿Cómo es esto? Si yo sé, por ejemplo, que hay unos vecinos donde hay violencia, ¿quién va a ir ahí? ¿Quién va a contrarrestar toda esa maldad? El cristiano. ¿Va a ir a hablar de qué? El cristiano representa la sal. Es el que va a ir contra toda esa corrupción que hay. Va a extender ¿qué? El mensaje de salvación. Ese es la figura que nos da el Señor Jesús. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Tienes esa capacidad que es dada por Dios para contrarrestar toda esa maldad que hay en el mundo. La pregunta es, ¿cómo han de realizar los cristianos esta misión con los demás hombres si ni siquiera a veces la gente desea escuchar de Jesús? Como siempre ha sido, mis hermanos, yendo a hablar y que la gente diga, no quiero saber nada de Dios. ¿Cuántos de nosotros creímos en Cristo a la primera que nos hablaron? Levanta la mano. Pocos. En cuanto te hablaron del Señor, luego dijiste sí. Pero hay quienes, ¿cuántos nos resistimos? No a la primera creímos. Dijimos mañana, después, luego venga mañana, luego platicamos y así nos la llevamos, ¿verdad? Hasta que se llegó ese día.
Y entonces, ¿cómo hemos de realizar este trabajo? Soportando. La respuesta es que esa respuesta del hombre natural rechazando a Cristo siempre ha existido y va a seguir existiendo, y nosotros vamos a seguir siendo, la iglesia del Señor va a seguir siendo ¿qué? La sal de la tierra. Va a ir siempre en contra de todas esas impurezas del mundo, y siempre va a estar presente el cristiano para hablar de todas las bondades del Señor que van a contrarrestar toda esa maldad. Ese es el trabajo que tiene la iglesia. Y recuerden que nuestra cabeza es Cristo, ¿sí? Y entonces, entre todas esas veces que tú vayas y hables, va a haber algún pequeño remanente, va a haber un grupo pequeño que quizá reciba y retenga la verdad del evangelio, y habrías de salir victorioso cumpliendo la encomienda del Señor de haber sido sal, ¿sí? De haber quitado toda esa corrupción. Y dice el texto también, y si la sal se desvaneciere. ¿Me pones el texto, Melanie, por favor, otra vez? Mateo, el texto de Mateo, el de la sal. ¿Estás anotando, mija? Mateo 5:13. Samín, ahí dale un pellico. No te creas. Mateo 5:13, el texto dice, y si la sal, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, dice, esto es, ¿a qué se refiere si la sal se desvaneciere? Esto es que se convierta la sal en insípida, que no sirva. Una sal que no tiene sabor, no sirve. O que pierda sus propiedades. Estamos hablando de que si el cristianismo, sobre la cual la salud del mundo depende, ¿por qué la salud? En el sentido espiritual, ¿verdad? Nosotros somos los que vamos a hablar esas verdades de Dios, pero ¿y si no sirve? ¿Por qué no va a servir? ¿Estás dando testimonio, mi hermano? ¿La gente te va a creer lo que vas y les compartes? Si vas y quieres llevar paz a un hogar donde oyes que hay pleito, pero también en tu casa hay pleito, ¿te van a creer? Entonces hay que ser congruentes, ¿verdad? Porque dice, y si se desvaneciere, si pierde su fuerza, si no sirve, ¿por qué no sirve? Porque no te creen, porque el cristiano que va a hacer eso, va a llevar a hacer la labor de hablar de Cristo, pero no sigue a Cristo, pues como que ahí no checa, ¿verdad? No checa. Dice, y si la sal se desvaneciere, el cristianismo sobre la cual la salud del mundo depende, dice, llegase a existir solo de nombre. Hay cristianos que son nomás, ¿eres cristiano? Sí. Sin comentarios. Dice, en cualquier época, región o individuo, si no tuviere esta persona los elementos salvadores, por falta de los cuales el mundo decae y se debilita, y el texto nos dice, ¿con qué será salada? Si no es contigo, ¿con qué? ¿Con qué se va a contrarrestar el mundo? Toda la maldad del mundo, ¿con qué? ¿Con qué será salada? ¿Cómo se le podrán restituir sus cualidades para salar? Un texto paralelo a este es Marcos 9:50. El texto dice, hablando también de la sal, dice, la sal es buena, pero si se daña, no es posible arreglarla. Y aquí veamos la sal, veámonos como nosotros, dice, la sal es buena, pero si se daña, no es posible arreglarla. Así que sean bondadosos, ahí ya se refiere a nosotros, ¿verdad? En un principio habla de la sal y luego te dice, sé bondadoso y vivan en paz unos con otros. Si los cristianos carecen del carácter y principios espirituales, que son los únicos elementos, que son los que pueden detener la corrupción y sazonar la insipidez de una carnalidad que lo abarca todo, ¿quién va a hacer esa labor si a ti te falta? ¿Quién la va a hacer? No hay nadie. En la tierra nosotros somos el brazo de Dios. Somos el instrumento que Dios usa. ¿Para qué? Para extender el evangelio. Somos el brazo de Dios.
nos dio la capacidad, nos dio su espíritu, nos cambió el corazón, nos cambió la mente, nos cambió nuestra manera de vivir. Pero ¿qué hace el cristiano? Vuelve a lo mismo, se regresa. Y entonces es cuando la sal no sirve el testimonio que des, porque dices que eres cristiano, pero no hay una conversión real en ti, no hay un cambio. Recordemos la palabra que mencionábamos en un principio, la conversión. No te volviste a Dios, simulaste que caminabas con Dios, pero luego volviste a tus antiguos caminos y en ratitos andas este camino y luego te acuerdas y te regresas y luego otra vez. Esos son los sentimientos. Hoy sí voy, mañana no voy. Hoy sí tengo ganas, mañana no tengo ganas. No luchas contra tu carne. No te levantas de la cama, mi hermano. No pones tu reloj, prefieres irte al mercado primero y luego el Señor, cuando nuestra prioridad es el Señor. El primer lugar en todo debe de ser el Señor. Pero hay mucho cristiano, vea las sillas que están vacías. No es que no haya gente, mire, yo le aseguro que si viniera toda la gente que una vez en su vida ha pisado esta iglesia, no cabríamos. Y hoy no nos animábamos a iniciar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay mucho cristiano que dice, hoy sí voy, hoy no voy. Es importante que estés desde el principio, mi hermano, la alabanza y la adoración para Dios. Ajusta tu reloj, sacrifica tu carne. Esa es la batalla contra tu carne. Desde un día antes, maridos, mujeres, no se peleen antes de venir a la iglesia. Desde un día antes arreglen su ropita. Desde un día antes, si van a ayunar, ayunen, avisen, hay ayuno, no hay desayuno, porque se tarda uno en el desayuno, en darles de desayunar a la familia. O si vas a dar de desayunar, hermana, levántate antes, por favor. El Señor está viendo nuestro buscar de Él. El Señor ve con qué anhelo vienes. ¿Vienes porque tienes deseo o porque tienes que venir? Recuerde que la conversión es volverse a Dios y entonces la prioridad es Dios. ¿Cómo se le pueden restituir sus cualidades para volver a salar? No hay manera, mi hermano. Si ya te desanimaste, ¿qué te ofrezco? ¿Qué te doy para que te quedes en la iglesia? Yo no te puedo detener. Si no estás convencido tú de quién es tu Dios y a quién tienes que alabar y quién necesita a Dios, ¿Dios necesita de ti o tú necesitas a Dios? Busquemos a Dios, mis hermanos. Démosle a Dios el primer lugar. Conservemos el sabor que el Señor nos dio para poder ser sal en el mundo, para que cuando tú hables la gente te crea y diga, realmente es un cristiano, cambió. Y esto no es para que se desanime, mi hermano, que si ahorita anda medio insípido, diga, no, ya no voy. No, mi hermano, acuérdese que ora y se aferra en el Señor, porque el Señor a ninguno de los que vienen a Él le echa fuera y a ninguno se pierde. ¿Qué tiene que hacer usted? Vivir esa batalla en su carne. Si el mundo lo jala, las visitas, dígale, ¿sabes qué me vas a visitar? Sí, de tales horas a tales horas no estoy, es su casa, mi hermano. Oye, te quiero ir a visitar, mira, yo estoy de tales horas en adelante, ¿gustas? No, es que yo quiero ir en la mañana. No estoy, me voy a la iglesia, que está hasta la punta del cerro. Tenemos ahí un video que nos pasó el pastor Chuy Olivares, algunas personas lo tienen, si lo quiere me lo pide y se lo mando. Hermanos, hay gente que camina 3 horas para ir a la iglesia, ¿sabe por qué? Porque tienen hambre y sed de Dios, de la palabra. Ahorita podemos venir, el día de mañana podremos venir, quién sabe, mis hermanos, vean las cosas como están. Continuamos. Si los cristianos ya hablamos que si carecen del carácter, pues no se va a poder, ¿verdad? Lo que sigue es la terrible contestación a esa pregunta. El texto, ¿qué dice? No, hija, el de Mateo 5:13, volvemos a ese. Este es un texto paralelo que nos habla de lo mismo, de la sal. Mateo 5:13 dice,
no sirve más para nada, no vale más para nada. ¿Para qué sirve? Para ser echada afuera. Para eso servimos, hermano, para nada. Cuando usted deja de hacer la voluntad de Dios, ¿para qué sirve? Dice el texto, para nada. Está dura esta palabra, mis hermanos, pero ahí está escrito. Si usted quiere estudiarla para ver si me equivoqué, estúdiela. Y luego me regaña. Me dice, hermana, no dice eso. Viene y me lo dice. Dice que no sirve, no vale más para nada, sino para ser echada afuera. Y esta expresión denota la exclusión con indignación del reino de Dios. Pero aquí ponga atención en este punto. Dice que esta expresión denota, dice, para ser echada fuera. ¿Fuera de dónde? Esta expresión denota la exclusión con indignación del reino de Dios. Pregunta, ¿Dios nos echa fuera? Ya somos salvos. Ahí le va una pregunta. ¿Dios le echa fuera a usted? No. ¿A qué se refiere esto? Es importante aclarar este punto. Veamos los siguientes versículos que nos van a aclarar esto. Mateo 8:12 dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes son los que dice el texto no vale más para nada, sino para ser echada fuera, fuera del reino? ¿A quién se refiere a estos hijos del reino que serán echados a las tinieblas de afuera? Dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes son estos hijos del reino de los que habla? Se refiere a los judíos de nacimiento que profesan reconocer a Dios como rey, pero que nunca han tenido una conversión de una manera genuina, no han reconocido a Cristo como el Mesías. A eso se refiere. Hijos del reino por ser judíos, pero que no reconocen al Mesías. Y esto también es aplicable, esto también es aplicable en la actualidad. Hay muchos hijos privilegiados que han nacido en hogares cristianos, ay Dios, y creen que por ser hijos de pastores o haber nacido en una iglesia cristiana, esos hijos creen que son salvos. Y es un engaño, mis hermanos. Muchos creen que por haber sido criados en familias cristianas ya son salvos, y esta es una mentira del diablo. Todo aquel que no acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador va al infierno, no importa quién sea, por haber rechazado a Cristo. Así como todo aquel que no cree el mensaje del evangelio. Esto es en general, no solo para hijos de pastores o hijos de familias cristianas. Les enseñamos lo bueno, pero cada uno de nuestros hijos va a tener su encuentro con Dios y va a tener que enfrentar la decisión: ¿sigo lo que yo quiero o sigo lo que dice Dios? Va a tener que enfrentarlo, todo mundo lo enfrentamos. ¿Es difícil? Sí. ¿Es difícil ser la sal de la tierra? Sí. ¿Se sufre? Sí. Hay que decirte a ti no, para que seas esa sal, la sal que el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra. Tú eres esto, ya te di todo, te di mi espíritu, te cambié el corazón, te cambié la mente, te cambié el sentir, te volví a mí, te hice mi hijo. ¿Puedes? Sí. Falta que quieras. Juan 6:37 dice el texto: todo lo que el Padre me da, es la seguridad de la salvación, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Está hablando del genuino creyente. Y al que a mí viene, no le echo fuera. No aplica para para la sal que dice que no sirve para nada. Esto no es para ellos. El que no vale más para nada, sino para ser echada fuera, es a todo aquel que dice que cree en Dios, pero es falso su arrepentimiento, no es genuino o no acepta al Mesías. ¿Sí? Dice, volviendo a Mateo 5:13, por favor.
Dice también acerca de esta sal, sino para ser echada afuera y aparte ¿qué? Y hollada por los hombres. ¿Qué es ser hollada? Esta de expresión también, mis hermanos, es de desprecio y es de burla. Refleja la carencia del carácter que debería tener un cristiano y que se espera que tuviera. ¿Qué hace el mundo cuando les dices eres cristiano pero andas junto con ellos y haciendo lo mismo malo? ¿Qué hacen? Se ríen de ti. Mejor, mi hermano, no diga que es cristiano, para que no se burlen de usted. Mejor no diga que es cristiano. Si va a andar igual que ellos, no diga que es cristiano, mi hermano. Si anda tomando cerveza con los que toman cerveza, no diga que es cristiano. No vitupere el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque usted va a hacer la burla. Y entonces esa gente se endurece más. ¿Y qué le dicen al rato? Para ser igual que tú, mejor me quedo como estoy. Es muy fuerte esto, mis hermanos. Y es nada más lo que el Señor nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Todo esto implica en la tierra. La iglesia es el brazo del Señor y tiene que ser santa. La sal representa también la pureza. La sal representa la pureza de la iglesia. Y el Señor te dice, vosotros sois la sal de la tierra, tú eres la pureza de la tierra. Pero andas como el mundo, vas a ser hollada por los hombres, pisoteada, burlada, eres la vergüenza. En Lodebar, ¿qué era Mefiboset? Portador de vergüenza. Era un hijo de rey, pero se fue a vivir a Lodebar, se lo llevaron, allá se quedó y era la vergüenza andando. Lucas 14:34 dice un texto paralelo a Mateo, a este que estamos viendo. Mateo 5:13 dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? No hay manera. Y hacerse insípida, mi hermano, aquí el otro versículo 14:35 dice, ni para la tierra ni para el muladar es útil. Para nada sirve, mi hermano. Discúlpeme que se lo exprese así, no tengo otras palabras. Dice, ni para la tierra, ni para hablarle a la gente. Dice, ni para el muladar. ¿Qué era Lodebar? El muladar, donde vive lo peor del mundo. Ni para la tierra, ni para vivir en la tierra sirves, ni para el muladar, mi hermano. Esto es muy fuerte. Dice, la arrojan fuera. Y el texto dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Entendamos, mi hermano, que somos la pureza del Señor aquí en la tierra. Cuando el texto dice hacerse insípida, quiere decir esto, es hacer y actuar como un simplón. Cuando usted o cuando alguien hace la sal o su manera de vivir de una manera insípida, o sea, baja su estándar de vida cristiano y lo hace como el del mundo, insípido, se parece a los del mundo. Dice que el hacer y el actuar de usted es como el de un simplón. Y un simplón es un necio, alguien que no ha entendido qué es la salvación, alguien que no ha entendido quién es su Dios, alguien que no ha entendido que ya es diferente, alguien que actúa como loco, actúa, no está loco, actúa como loco. La sal, mis hermanos, tenía varios propósitos en el mundo antiguo y al menos 5 de ellos son relevantes para las palabras que Jesús dice a sus discípulos. La sal se usaba para condimentar, para conservar, para sacrificar, para destruir y fertilizar. En otra predicación hablaremos de estos puntos, mis hermanos. ¿Qué es condimentar? ¿Qué es conservar? ¿Qué es sacrificar? ¿Qué es destruir y qué es fertilizar? Los seguidores de Jesús somos como la sal. Aunque somos comunes, estamos ¿dónde? En todas partes. En todas partes, mis hermanos, hay pueblo de Dios. En todas partes del mundo está la iglesia de Dios. Estamos en todas partes y nos involucramos casi en todo, ya sea que otros lo noten o no. También tenemos una variedad de roles que desempeñar a medida que el reino de Dios viene a la tierra.
Como conclusión, mis hermanos, como creyentes, nuestra vida está diseñada y comisionada por Dios para mejorar la comunidad y preservar lo que es bueno y justo. Somos portadores de todo lo bueno de Dios. No se confunda usted con el mundo. Hágase a un lado, no se revuelva con ellos, sino antes bien, hábleles de la bondad de Dios, haga la labor de condimentar, hable lo bueno, hable lo agradable, conserve la paz, sacrifique sea usted un sacrificio de olor fragante a Dios, conservando la sal, sea usted como en el Antiguo Testamento, esté presente, sea la ofrenda a Dios, negándose a sí mismo. La presencia de Cristo en cada uno de nosotros hace que todo lo que Jesús es esté disponible para otros. Debemos afectar positivamente a las personas. Observemos en primer instancia nuestro hogar, mi hermano. Tu hogar es tu taller. En tu hogar tú eres el sacerdote, tú eres el maestro, tú eres varón el que enseña. Tienes una responsabilidad ante Dios por tu familia, no importa de qué edad sea. Tienes esposa, tienes hijos, tienes esa tarea. Observemos como mujeres también nuestro hogar, empecemos ahí, nuestro trabajo, nuestra comunidad y también nuestra iglesia, mis hermanos. Portémonos con nosotros mismos como cristianos, aquí y en todos lados, ¿verdad? Porque hay unos que pues nos cambiamos la máscara, ¿verdad? En el trabajo somos unos, en la casa somos otros, en la iglesia somos otros y al rato nos confundimos de máscara y aquí en la iglesia ya pues ya no sé cuál me puse, ¿verdad? Y entonces, mis hermanos, hasta aquí el mensaje. Le voy a pedir que usted medite en este mensaje, que oremos a Dios en este momento, que le demos gracias por su palabra, que Dios nos ayude cada día, a cada uno de nosotros, porque créame que de aquí empiezo, todos los que predicamos de alguna manera, el Señor ya nos habló de esto. Hay siempre cosas que corregir, nadie somos perfectos, todos tenemos cosas, mis hermanos. Vamos a orar, le voy a pedir que se ponga de pie y demos gracias a Dios. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por esta palabra, mi Dios, que ciertamente, Señor, es dura, Padre, y confronta, Señor, oh Dios, nuestra manera de vivir, Padre. Te pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, que tú nos ayudes, Señor, oh Dios, que no permitas, Padre, que se nos olvide, Señor, en ningún momento, Señor, que somos la sal de la tierra, que tú, Señor, oh Dios, así nos has destinado, Señor, en nuestro andar en esta tierra, Padre. Vosotros sois la sal de la tierra, Señor. Que no se me olvide, mi Dios, que debo reflejarte a ti antes que a mí, mi Dios. Que no se me olvide, Padre, que debo ser, Señor, yo, una extensión tuya aquí en la tierra, Padre. Que no se me olvide, Dios, que yo debo, Señor, extender el evangelio, Padre. Porque si no lo hago, Señor, no serviré para nada, mi Dios. No te seré útil, Padre. No le seré bueno, Señor, oh Dios, ni al mundo ni a la tierra, mi Dios. Y yo quiero agradarte a ti, Padre. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, oh Dios, a purificarnos, Señor, oh Dios, cada día, Padre, en ti, Señor, en tu palabra, Padre. Que en ningún momento, Señor, oh Dios, yo me olvide que soy la sal de la tierra, Padre. Quiero tenerlo presente, mi Dios. Gracias, Padre, porque tu misericordia, Señor, oh Dios, en tu misericordia tú no nos echas fuera a nadie, Señor. Antes bien, Señor, oh Dios, nos recibes como al Hijo pródigo, Señor, y nos abrazas y nos besas, Señor, oh Dios, y nos llevas adelante, mi Dios. Te damos gracias, Padre, por tu mensaje, por tu amor, por tu misericordia, Señor, y porque confiamos, Señor, oh Dios, que somos capaces, Señor, oh Dios, de hacer lo que tú nos has encomendado a hacer, Señor, porque no estamos solos, Señor, porque tenemos tu Espíritu Santo, Señor, porque tú ya has hecho una obra en todos nosotros, Señor, oh Dios. Gracias, Padre, por estos hechos sobrenaturales, Señor, oh Dios, en nuestra vida, Señor, oh Dios. Permítenos, Señor, ser ese reflejo, Padre, y que, Señor, oh Dios, podamos experimentar, Señor,
el que la gente nos pregunte, quiero de lo que tú tienes. Que sea de tal manera, Señor, nuestro cambio, Padre, que la gente nos pregunte, Señor, y que nosotros podamos tener abiertos los ojos, Señor, para estar hablando tu palabra, mi Dios. Gracias, Padre de misericordia, Señor, oh Dios. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Bendice, Señor, nuestros días, Padre. Cuida nuestras familias, Señor, oh Dios. Te damos gracias, Padre, por este día, mi Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Un aplauso al Señor, mi hermano. Dele un saludo a su hermano. Estamos despedidos, mi hermano. Dios les bendiga.